¿Estás con dolor de nuca? Buenas noches. Ya, ¿Ah? aquí esperando, pero aprendiendo de economía. Disculpa la espera. Tranquilo. Disculpe la Encantado. espera. Doctor Felipe Rodríguez Moreno, penalista, abogado de Francisco Egas. Bienvenido. Buenas noches ya. Explíquenos por qué, a su juicio, sigue siendo presidente de la FEF Francisco Egas y es ilegal el congreso que se reunió ayer y lo relevó con el vicepresidente Jaime Estrada. Voy a empezar con la respuesta corta para luego explicar qué pasos ilegales se dieron. Sigue siendo el presidente porque es quien está inscrito en la Secretaría del Deporte y la Secretaría del Deporte ha confirmado que lo es de él, para que igual la ciudadanía entienda. Así como el registro mercantil me dice cuando alguien es gerente de una compañía, la Secretaría del Deporte me dice cuándo está inscrita esta persona. Segundo, porque la FIFA determinó con un comunicado muy claro que no reconocerán al Congreso que fue celebrado el día de ayer. Tercero, porque la Conmebol estableció que no reconocerá ninguna decisión que haya sido tomada en el Congreso de ayer. Y cuarto, porque un juez constitucional prohibió a través de una medida cautelar constitucional de cumplimiento obligatorio que se realice este Congreso. No obstante, realizaron el Congreso y eligieron a un supuesto presidente que no está reconocido ni por el Estado ecuatoriano, ni por la Conmebol, ni por la FIFA, y ahora lo hicieron además de una forma ilegal, con orden de juez que les disponía que no lo hagan. Ya, vamos en el mismo orden. No tengo esa comunicación a la mano, pero de lo que leí, la comunicación de la FIFA lo que decía era que hasta que no tengan documentación o certificación de autoridades o de instancias nacionales de que ese relevo se había producido, esté inscrito o era legal, ellos siguen reconociendo a Francisco Egas como presidente de la FEF. No que no reconocerán, pero como esto solo es mi memoria y usted cita el documento, ¿lo tiene por si acaso a la mano? Sí, lo tengo a la mano. Lea la parte pertinente, señor secretario, como diría en la asamblea. No sea malito. Lo tengo a la mano, pero necesito 30 segundos. Ok, hasta tanto, yo voy al último argumento. Lo tengo. A ver, dele Felipe. Perdón, somos amigos, perdone por eso el tuteo, no pensamos igual. No. Ya, pero perdón, le tengo que decir usted. Dele, doctor, dele. El 30 de abril de 2020, último párrafo. Por consiguiente, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, ni la FIFA ni la Conmebol darán validez a decisiones que se adopten en los diferentes órganos de gobierno de la FEF, incluido su Congreso, hasta tanto se proceda a una evaluación de los acuerdos adoptados y su compatibilidad. Es decir, dijeron, primero remítanos la información, luego haga el Congreso, porque ni la Conmebol ni la FIFA darán validez a las decisiones adoptadas por el Congreso. Repítame la última parte, por favor. Hasta tanto se proceda. Se adopten, incluido el Congreso, hasta tanto se proceda a una evaluación de los acuerdos adoptados y su compatibilidad con los principios de buena gobernanza determinados en los estatutos de la FIFA y Conmebol. ¿Por qué? Porque 2 días antes, la FIFA y la Conmebol solicitaron toda la información a la FEF y les dijeron, paren todo, envíennos a nosotros, dejen todo en stand-by. Y le dieron un plazo de 24 horas y recién le informaron 72 horas después. Recién le informaron 72 horas después, pero en todo caso realizaron el Congreso cuando la FIFA les dijo que no lo hagan, ya, revelándose a su órgano superior. Empecemos al revés, para ir hacia arriba. No cabía una acción de protección como la que interpuso Francisco Egas, dice usted. El Consejo de la Judicatura, el problema es que me pusieron en letra de miniatura esta vaina y yo no tengo computador para leer como usted, sino papel. Establece en una resolución reciente, en el punto 7, garantías constitucionales, exclusivamente habeas corpus y escritos relacionados con esta garantía. Es decir, ya encima ponemos la carta de la FIFA para que se vea que la lectura de Felipe Rodríguez es acorde al texto, en lo que diferimos es en la interpretación. Es decir, no cabía el recurso de protección, porque los únicos que en esta emergencia el Consejo de la Judicatura admitía es el de habeas corpus y al dársele trámite a esa cuestión y alegar que eso servía para parar el Congreso, no funcionaba. Dos observaciones muy claras. Ese comunicado del Consejo de la Judicatura, y esta es la trampa fácil de desmontar de mi contraparte,
es el comunicado para una de las direcciones donde se reciben acciones de protección, es decir, era un lugar donde iban a recibir únicamente eso, de lo cual la Corte Constitucional del Ecuador sobre esa resolución ya se pronunció y dijo que era ilegal, que no se puede suspender ningún tipo de garantía constitucional de ningún tipo. Por lo tanto, esa resolución que están leyendo está dada de baja por la Corte Constitucional. Ok, siguiente punto. Pongamos ahora sí la carta de la FIFA a la que se refería Felipe Rodríguez Moreno. Voy a leer nuevamente la parte pertinente. Último párrafo. Por consiguiente, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, gracias, eso. Y si lo acercas un poquito más, perfecto. ¿Qué haría yo sin ti? Me buscaría otro productor. Punto. Ni la FIFA ni la Conmebol darán validez a decisiones que se adopten en los diferentes órganos de gobierno de la FEF, incluido su Congreso, hasta tanto, condicional, hasta tanto se proceda a una evaluación de los acuerdos adoptados y compatibilidad con los principios de buena gobernanza determinados en los estatutos de la FIFA y la Conmebol. Artículo 59 de ese estatuto, obligaciones relativas a la resolución de disputas. Queda prohibida la vía del recurso ante los tribunales ordinarios, a menos que se especifique en la reglamentación de la FIFA. Queda excluida igualmente la vía ordinaria en el caso de medidas cautelares de toda índole. Es decir, que respecto al anterior que alega Francisco Egas, como al tema del Congreso, lo que estaban esperando, porque no habla de otra cosa, es que se dé ese Congreso y ahí le remitan la documentación. Miren, esta vaina es legal por esto, y reciban, supongo, la impugnación de ustedes. Esta vaina es ilegal por esto otro. Y entonces recién tendrán una resolución definitiva. Esta no es definitiva, dice claramente hasta cuándo. O hasta Perfecto. tanto. Y doy una respuesta justamente a ese artículo. Lo primero, ese artículo no ha sido aplicado por la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por una razón, porque ninguna norma, menos aún un estatuto, ojo, que no tiene ni siquiera rango de ley, puede evitar que uno ejerza y proteja derechos constitucionales. Tanto así que el señor Estrada en el año 2015 planteó una acción de protección con medidas cautelares por el Manta que suspendió un Congreso. Es decir, la misma persona que ahora dice que no cabe, ya lo había planteado antes. ¿Cuál es la razón y qué nos han dicho los jueces constitucionales? Que ni siquiera una ley, menos un estatuto de una institución privada, pueden evitar que uno ejerza derechos constitucionales. Por una razón adicional. Porque en este caso, si es que tiene que solucionarse de forma interna y la FIFA y la Conmebol les dijeron que no lo hagan, que paren todo y no se les está obedeciendo, se está además violando todos los derechos constitucionales de Francisco Egas, nos permite acceder a las medidas cautelares. A tal punto que nosotros hemos mencionado todos estos artículos en las medidas cautelares solicitadas, que un juez nos ha dado la razón y ha dicho que se suspenda el Congreso. El primer argumento que usted citó jurídicamente para corroborar que la directiva no es la que era antes ni la que el Congreso aprobó o constituyó ayer, se refería a que esa directiva no es quien está inscrita en la Secretaría del Deporte, que es como que una empresa no estuviese en el registro mercantil o la superintendencia de compañías. Pero ese más bien no es un acto de delicadeza de Estrada, en vez de que tan pronto fue nombrado por el directorio, no ir a inscribir corriendo a la Secretaría del Deporte, eso, sino esperar que un Congreso se reúna para conocer, aprobar o desaprobar lo resuelto por el directorio. De hecho, muy poca delicadeza mientras hay cadáveres en Guayaquil. Hacerlo mientras Francisco Egas está aislado, viajó a la ciudad de Quito porque su esposa dio a luz y se toma fotografías dentro de la oficina de Francisco Egas, nos deja aislados a todos. ¿Y desde cuándo necesariamente el Congreso tiene que conocer esto? Y esto hay que aclararlo. A Francisco lo remueven, entre comillas, del cargo, sin que exista la posibilidad jurídica de hacerlo además, porque la ley, la norma, en este caso el estatuto, dice que en la primera sesión de directorio se elegirá el presidente. Lo que hicieron el directorio fue juzgarlo, porque se dijo que habría cometido varias faltas disciplinarias y que por eso lo remueven a tercer vocal. Resulta ser que, si no me falla la memoria, el artículo 26 del estatuto dice que el Congreso tiene la facultad exclusiva para juzgar las faltas disciplinarias o las violaciones del estatuto por parte de su directorio. Más aún falta de delicadeza, cuando la única forma de ser condenado, entre comillas, ¿qué peor condena que quitarte la presidencia? Tienes que ejercer el derecho a la defensa, no solo defendiéndote dentro de un trámite interno en la FEF,
sino porque además la Constitución dice que en ningún procedimiento, ninguno existente, se puede privar de un abogado de poderte defender, de poder presentar tus pruebas. En el caso de él, ¿cuándo tuvo juicio? Nunca lo tuvo. Ya. Ahí trae usted en la otra parte, que no sé si quiera abordar o esté autorizado para abordar, que es la ética, la personal, las causales que dicen existir para eso. Previamente, una acotación sobre lo que dijo. Era lógico que no esté escrita, por lo que le dije, esa nueva directiva en la Secretaría del Deporte, y era lógico que la Secretaría del Deporte diga la única que tenemos escrita y reconocida aquí es la de Francisco Egas. Yo no sé si cuando usted aceptó este cliente, primero se aseguró de que tenga razón y luego se comprometió a ser su defensor, porque si es así, entonces sí le puedo preguntar ya de los contenidos, no de la parte jurídica. Ok. No conozco todos los contenidos, conozco el caso de la famosa factura que le están diciendo de Delta Producciones. El tema de Cruyff, yo no he tenido acceso, y es más, le hemos pedido al equipo de abogados no tener acceso directo, porque violar la cláusula confidencial del contrato puede ocasionarle pérdidas millonarias a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Qué diferencia de lo que estamos haciendo nosotros? Ni siquiera los abogados estamos entrando a ver un contrato confidencial y ellos acaban de revelar un contrato confidencial. Aquí podrán decir si actuó bien o mal Francisco Egas, pero lo que les puedo decir es que están violando una cláusula de ese contrato y lo están haciendo además de en vivo y en un congreso cuando no podían hacerlo. Gracias por su aclaración. Entonces, yo quisiera preguntarle eso a Francisco Egas, si le recomienda o le pide. Yo quedé en hablar con él el día jueves, no pudo porque esperaba primero una resolución de la Conmebol y FIFA y ahora no ha sido posible. Vuelvo a una cosa relativamente jurídica final respecto a su cliente. Él comenzó reclamando que haya un congreso y no fue al congreso. Y el Congreso era para conocer, aprobar o desaprobar, no era para ratificar la destitución o el relevo, como sea que se llame exactamente la figura jurídica. ¿No le llama eso la atención? No, por dos razones. Dentro de la FEF, las decisiones del directorio pueden ser apeladas y tienes 8 días para apelar. Ayer aún no se cumplían los 8 días, no estaba ejecutoriada. Es decir, con el Congreso bloquearon la posibilidad de apelar, es decir, violaron un derecho. Segundo, si es que Francisco Egas iba al Congreso, estaba delinquiendo, porque esto es lo más importante, y eso es una de las razones por las que entré a este equipo. Yo no me esperaba que esta gente termine en el campo penal donde van a terminar. Un juez ordenó que no se realice el Congreso. Ellos no pueden desconocer lo que ha dicho un juez constitucional. Desconocerlo te hace incurrir en el artículo 282 del COIP, que es el incumplimiento de orden legítima de autoridad. Ellos pueden decir, como en el alegato, que no puede incidir la justicia ordinaria en la FEF, pero voy a poner un ejemplo que creo que nos va a servir a todos, incluso para que ellos lo escuchen si me están oyendo. Si a alguien le denuncian por violencia intrafamiliar y se dicta una medida de alejamiento, aquí no estamos hablando si es verdad o es mentira que haya violencia intrafamiliar. Nadie puede decir, como soy inocente, no cumplo con la orden de alejamiento y me acerco. No, cuando existe un orden de alejamiento y tú te acercas, estás dentro de la comisión de un delito. Lo mismo sucede aquí. Les guste o no, estén de acuerdo o no, crean que tienen la razón o no, el momento que un juez les dijo, ustedes no hacen el Congreso, ellos tenían que quietitos obedecer. Y no obedecieron y nos demostraron que se sienten todopoderosos y que ni siquiera los jueces respetan. El delito que cita que han cometido, desconocimiento de orden de autoridad competente en el COIP, ¿qué sanción o condena tiene? De 1 a 3 años de cárcel. ¿Quiénes lo cometieron? Yo tengo aún que sentarme a revisar el acta porque aquí tenemos que entrar a un análisis jurídico. Es decir, ¿no sería quien convocó al Congreso? No, porque cuando se convocó al Congreso, aún no existía la medida cautelar. Por eso la medida cautelar dice que se interrumpa la celebración, que no se lo haga. ¿Serían entonces quienes concurrieron al Congreso? No necesariamente, sino quienes lo instalaron. Entonces yo tengo que ver el acta, ver cómo se instaló, qué se hizo, y por eso mismo no podía ir Francisco a un Congreso que se había ordenado que se suspenda. ¿Sabe usted quiénes a la vez impidieron que se transmita el Congreso y cada vez que subía la señal a YouTube la bajaban? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que después de meterse a la oficina de Francisco, le quitaron la cuenta de Twitter y le bloquearon su correo electrónico. Doctor Felipe Rodríguez Moreno, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones.